En 1487, durante la consagración del Templo Mayor en Tenochtitlán, los sacerdotes aztecas sacrificaron a 80.400 personas en 4 días. Fila tras fila de prisioneros subían las escaleras de la pirámide. Uno por uno, eran acostados sobre la piedra de sacrificios. El sacerdote levantaba el cuchillo de obsidiana. Un corte, el corazón aún latiendo, era arrancado del pecho y ofrecido al sol. Los cuerpos rodaban por las escaleras, tiñéndolas completamente de rojo. La sangre corría por los canales tallados en la piedra. El olor a muerte cubría toda la ciudad. Y esto no era una batalla. No era venganza. Era devoción. Ahora, si no quieres saber por qué la civilización más avanzada de Mesoamérica creía que debía alimentar al sol con sangre humana, o morirían todos, suscríbete ahora. Porque esta historia trata del Templo Mayor, el lugar más sagrado y más sangriento del Imperio Azteca. Mi nombre era Tlacaelel. Fui Cihuacóatl, el segundo hombre más poderoso del Imperio Mexica durante más de 60 años. Serví bajo 4 tlatoani diferentes. Y fui yo quien transformó nuestra religión de simples ofrendas a lo que el mundo ahora recuerda con horror: sacrificios humanos a escala industrial. Pero deben entender, no éramos monstruos, éramos devotos. Creíamos genuinamente que estábamos salvando al mundo. Todo comenzó con una profecía antigua. Nuestros sacerdotes nos enseñaban que habían existido 4 soles antes del nuestro. 4 mundos anteriores que habían sido destruidos por los dioses. Terremotos, jaguares, lluvia de fuego, inundaciones. Cada vez, la humanidad había sido borrada. Estábamos viviendo en el 5.º sol, el último sol. Y este sol también moriría, a menos que lo alimentáramos. Los dioses habían dado todo para crear este mundo. Quetzalcóatl había descendido al inframundo para recuperar los huesos de la humanidad anterior. Los dioses se habían sacrificado ellos mismos, arrojándose al fuego para convertirse en el sol y la luna. Habían sangrado para dar vida a la humanidad. Ahora, nosotros debíamos devolver ese sacrificio. Sangre por sangre, vida por vida. Esa era nuestra doctrina central. Intlachinoye, Inatutlachinoye. El agua divina, la guerra florida. La sangre era el agua que nutría a los dioses. Y sin ella, el sol dejaría de moverse en el cielo. Se detendría. Se oscurecería, y el mundo terminaría. Cuando era joven, en los años 1430, nuestros sacrificios eran modestos. Algunos prisioneros de guerra, ocasionalmente, un voluntario que buscaba honor, días específicos del calendario, rituales solemnes, pero no era suficiente. Yo lo sabía, podía sentirlo. El imperio estaba creciendo. Conquistábamos más territorios, teníamos más riqueza, más poder, pero también más responsabilidad. Si éramos el pueblo elegido, si Tenochtitlán era el centro del mundo, entonces debíamos asegurar que el sol continuara su viaje. Propuse algo radical al tlatoani Moctezuma: las guerras floridas. No serían guerras de conquista, serían guerras rituales, pactadas con estados vecinos como Tlaxcala y Cholula. Batallas organizadas cuyo único propósito era capturar prisioneros para el sacrificio. Ambos lados participarían voluntariamente, porque todos necesitaban alimentar a sus dioses. El tlatoani aceptó mi plan, y así comenzó la escalada. Cada año, organizábamos más guerras floridas. Cada año, capturábamos más prisioneros. Cada año, el Templo Mayor veía más sangre. Y funcionaba, o al menos, creíamos que funcionaba. El sol seguía saliendo. Las cosechas eran buenas. El imperio prosperaba. Obviamente, los dioses estaban complacidos. Entonces decidimos construir un nuevo templo mayor. Más grande, más grandioso, digno de nuestro poder. Tardamos años. La pirámide se elevaba 60 metros hacia el cielo. 2 templos en la cima. Uno para Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol. Otro para Tlaloc, dios de la lluvia. Escalinatas empinadas con 113 escalones. Esculturas de serpientes, jaguares, águilas devorando corazones. Y en la cima, la piedra de sacrificios. El Techcatl, una piedra redondeada donde los prisioneros serían arqueados hacia atrás, el pecho expuesto, el corazón elevado hacia el cielo. La consagración del nuevo templo mayor sería el evento más importante en la historia de nuestro pueblo.
Y necesitaba ser memorable. Necesitaba demostrar nuestro poder, nuestra devoción, nuestra disposición a hacer lo que fuera necesario para mantener al mundo girando. Necesitábamos prisioneros. Muchos prisioneros. Durante 2 años antes de la consagración, intensificamos las guerras floridas. Expandimos nuestras conquistas. Cada pueblo conquistado debía entregar tributo, y parte de ese tributo eran personas. Jóvenes fuertes, saludables, perfectos para el sacrificio. Los almacenamos en jaulas especiales. Los alimentamos bien, porque queríamos que estuvieran en las mejores condiciones. Un sacrificio débil, enfermo, no honraba a los dioses. Finalmente, llegó el día. El año 8 Caña, por nuestro calendario, 1487, dirían los españoles cuando llegaran décadas después. La ciudad estaba llena. Nobles de todos nuestros territorios habían venido a presenciar la consagración. Tlatoani de ciudades aliadas. Incluso representantes de nuestros enemigos rituales, Tlaxcala y Cholula, invitados como observadores. Queríamos que vieran. Queríamos que sintieran terror y asombro a partes iguales. Los prisioneros fueron organizados en 4 filas, una para cada punto cardinal. Las filas se extendían por kilómetros, desde el Templo Mayor hasta los límites de la ciudad. Decenas de miles de personas, esperando su turno para morir. Yo estaba en la cima del templo, junto al Tlatoani Ahuizotl y los sumos sacerdotes. Vestíamos nuestras ropas más finas, plumas de quetzal, jade, oro. Los sacerdotes llevaban sus cuchillos de obsidiana, afilados como navajas, negros como la noche. El primer prisionero fue traído ante nosotros, un guerrero joven de Michoacán. Fuerte, orgulloso. No luchó. Sabía que su muerte era honorable, que alimentaría a los dioses, que su sacrificio ayudaría a mantener el universo en equilibrio. 4 sacerdotes lo sujetaron, uno por cada extremidad, arqueándolo hacia atrás sobre la piedra de sacrificios. Su pecho se expandía hacia arriba, la piel tensa sobre las costillas. El sumo sacerdote levantó el cuchillo de obsidiana hacia el sol, cantó la oración antigua, y descendió. El corte era preciso, practicado miles de veces, justo debajo del esternón, hacia arriba, rasgando la carne, rompiendo las costillas. La mano del sacerdote se hundió en la cavidad torácica y extrajo el corazón. Aún latía, palpitando en la palma de su mano, sangre bombeando, vida escapándose con cada contracción. El sacerdote lo levantó hacia el sol, ofreciéndolo, y todos cantamos alabanzas a Huitzilopochtli. Luego colocó el corazón en el cuauhchicale, el recipiente sagrado, y el cuerpo fue empujado por el borde de la plataforma, rodando por los escalones empinados, dejando un rastro de sangre. Siguiente, dije simplemente, y comenzó el flujo interminable, uno tras otro, tras otro, tras otro. Los sacerdotes trabajaban en turnos porque sus brazos se cansaban de sostener el cuchillo, de arrancar corazones. Teníamos 4 estaciones de sacrificio funcionando simultáneamente. El sonido era indescriptible. Los cánticos de los sacerdotes, los tambores rituales, el corte de la obsidiana atravesando carne, el sonido húmedo de los corazones siendo arrancados, el golpe sordo de los cuerpos rodando por las escaleras, y la sangre. Dios, la sangre, corría por las escaleras como ríos. Los canales tallados en la piedra la dirigían hacia recipientes sagrados, pero había demasiada. Se acumulaba en charcos. El olor a hierro, a muerte, era tan intenso que mareaba. Algunas víctimas gritaban, otros rezaban. Muchos simplemente aceptaban su destino en silencio. Habían sido preparados, les habían explicado que su muerte era necesaria, sagrada, honorable. Pero a medida que pasaban las horas, vi algo cambiar en los ojos de los prisioneros que aún esperaban en las filas. Ya no era aceptación, era terror absoluto. Veían la montaña de cuerpos acumulándose al pie del templo. Olían la sangre, escuchaban los gritos, y se daban cuenta de que esto no era un ritual solemne. Esto era una masacre a escala industrial. El primer día, sacrificamos aproximadamente 20.000 personas. El segundo día, otros 20.000. Para el tercer día, los sacerdotes estaban exhaustos. Sus ropas estaban completamente empapadas de sangre. El templo entero estaba pintado de rojo. Los buitres comenzaban a reunirse en el cielo. Y yo,
Yo comencé a dudar. Observaba la fila interminable de prisioneros. Jóvenes, viejos, guerreros, esclavos. ¿Todos ellos realmente necesitaban morir? ¿Los dioses realmente demandaban esto? ¿O habíamos creado un monstruo? Un sistema que se alimentaba a sí mismo, que justificaba guerras y conquistas en nombre de la devoción, pero no podía detenerlo. Ya había ido demasiado lejos. El Tlatoani, los sacerdotes, el pueblo, todos creían. Y si yo expresaba duda, si sugería que tal vez habíamos ido demasiado lejos, sería visto como un hereje. Sería yo quien terminaría en la piedra de sacrificios. Así que continué, día tras día. Para el cuarto día, el olor era insoportable. Los cuerpos se descomponían bajo el sol. Las moscas eran una nube negra. Y aún seguíamos sacrificando. Cuando finalmente terminó, cuando el último prisionero fue sacrificado y su corazón ofrecido al sol, permanecimos en silencio en la cima del templo. 80.400 personas. Esa fue la cuenta final. 80.400 vidas terminadas en 4 días. 80.400 familias destruidas. Un río de sangre que había teñido todo el centro de Tenochtitlán de rojo. Los nobles visitantes se fueron, algunos impresionados, otros claramente horrorizados. Los tlaxcaltecas regresaron a sus tierras con historias de nuestra brutalidad que usarían para justificar su alianza con los españoles décadas después. Y nosotros celebramos, porque el sol había salido al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Obviamente, habíamos tenido éxito. Obviamente, los dioses estaban complacidos. Pero yo sabía la verdad. El sol hubiera salido de todas formas. Siempre lo hacía. Siempre lo haría. Habíamos matado a 80.000 personas basándonos en una profecía, en un miedo, en una creencia que tal vez nunca fue cierta. Los años siguientes continuaron con sacrificios regulares, no a la escala de la consagración, pero aún así significativos. Miles cada año. El templo mayor nunca dejó de estar manchado de sangre. Viví lo suficiente para ver la llegada de los españoles en 1519. Vi como Moctezuma II, el Tlatoani que yo había ayudado a instalar en el poder, era manipulado por Cortés. Vi cómo nuestra ciudad comenzaba a caer. Y cuando los españoles finalmente entraron al templo mayor, cuando vieron las paredes manchadas de sangre, los cráneos apilados en el Tzompantli, los corazones secos en los recipientes sagrados, su horror fue genuino. Nos llamaron salvajes, bárbaros, demonios, y no pude discutir, porque tenían razón. Morí poco antes de la caída final de Tenochtitlán en 1521. Algunos dicen que fue enfermedad, otros que me suicidé. La verdad es que mi alma ya había muerto años antes, en aquella consagración del Templo Mayor, porque finalmente entendí lo que habíamos hecho. No habíamos salvado al mundo. Habíamos creado un imperio de terror basado en una mentira piadosa. Habíamos matado a decenas de miles, tal vez cientos de miles a lo largo de décadas, todo porque teníamos miedo de que el sol dejara de salir. El Templo Mayor fue destruido por los españoles. Construyeron su catedral sobre sus ruinas. Durante siglos, fue olvidado, enterrado bajo la Ciudad de México moderna. Pero en 1978, trabajadores de construcción descubrieron parte de los cimientos. Comenzaron excavaciones, y lo que encontraron confirmó todo lo que los cronistas españoles habían escrito, todo lo que el mundo había pensado que eran exageraciones. Miles de cráneos, cuchillos de obsidiana, altares manchados, canales para la sangre, evidencia física de que sí, realmente habíamos hecho todo eso. El Templo Mayor ahora es un museo. Turistas caminan por las ruinas, toman fotografías, escuchan guías explicar sobre los sacrificios humanos como si fueran algo exótico, fascinante, del pasado distante. Pero yo les digo esto, no somos tan diferentes de ustedes. Nosotros matábamos porque teníamos miedo, porque creíamos que era necesario para la supervivencia, porque nuestros líderes nos convencieron de que no había alternativa. ¿Y ustedes? ¿Cuántas guerras han peleado por razones similares? ¿Cuántas veces han sacrificado vidas humanas en nombre de ideologías, religiones, miedos? La diferencia es solo de escala y método. Nosotros usábamos cuchillos de obsidiana en templos de piedra. Ustedes usan bombas y balas en guerras que nunca terminan. Pero al final, el resultado es el mismo.
Vidas humanas sacrificadas en altares de creencias que tal vez nunca fueron ciertas. El templo mayor ya no existe, pero su lección permanece. Tengan cuidado con aquellos que les dicen que el sacrificio es necesario, que la violencia es la única forma, que los dioses, o la patria, o la ideología, demandan sangre, porque yo creí eso, y pasé mi vida construyendo un sistema de muerte masiva. Y cuando finalmente abrí los ojos, cuando finalmente vi lo que realmente habíamos hecho, era demasiado tarde. La sangre de 80,000 personas ya manchaba mis manos, y ninguna cantidad de tiempo, ninguna cantidad de arrepentimiento puede lavarla.